Hola, mi nombre es América Guadalupe Analco Panaya y en esta ocasión les presentaré el tema comparación de las estructuras mentales del concepto de límite de una función de dos estudiantes de la carrera de matemáticas, la cual fue realizada en colaboración de la doctora Lidia Aurora Hernández Rabollar y la doctora Estela Juárez Ruiz. Diversos estudios han demostrado que el concepto de límite es complejo de entender. Por ejemplo, para Blasquez, Gatica y Ortega, los estudiantes no logran interpretar con facilidad la definición de límite y en poco tiempo dicha definición es olvidada. Sin embargo, no sabemos si estas dificultades permanecen o si solamente se presentan cuando se enfrentan al concepto por primera vez, por lo cual el objetivo de este trabajo es evaluar las estructuras y mecanismos mentales de dos estudiantes sobre el concepto de límite de una función en una variable y se pretende observar cómo ocurre la evolución de las estructuras y si existen dificultades que prevalecen. Esta investigación está sustentada en la teoría porque en ella encontramos un modelo cognitivo apropiado, pues sostiene que un individuo es capaz de aprender cualquier concepto matemático mediante la construcción de las estructuras y mecanismos mentales. Podemos observar en la imagen que unas palabras están en negritas y otras no, porque estas son las estructuras mentales y las que no están en negritas son los mecanismos mentales. Las acciones, ¿cómo las podemos ver? Bueno, una acción es cualquier transformación físico-mental para obtener otro objeto. Puede verse como una respuesta de un solo paso o de un reflejo físico o el hecho de recordar algo de memoria. Eh, para ir de una acción a un proceso es necesario el mecanismo de la interiorización, el cual se considera como la transferencia de una actividad específica del mundo interno. Es decir, en esta parte el individuo ya posee la capacidad de imaginar la realización de los pasos sin realizarlos de manera explícita. Los puede saltar e incluso puede revertirlos. El proceso es una estructura mental en el cual se realiza la misma operación que en la acción, solamente que en la mente del individuo, permitiendo que sea capaz de imaginar sin hacer todos los pasos de manera explícita. Para ir de la estructura, proceso a objeto se necesita el mecanismo de encapsulación, en el cual uno pasa de tener la estructura dinámica de un proceso a una estructura estática de un objeto. Además está el mecanismo de desencapsulación. Este puede ser desencapsulado pues para reinvertir el mecanismo, es decir, regresar al proceso siempre y cuando lo deseemos. En la estructura del objeto, un individuo reflexiona sobre las operaciones aplicadas a un proceso, las puede ver como un todo e identificar las transformaciones, además de construirlas. El mecanismo de coordinación consiste en tomar dos o más procesos para construir un nuevo proceso y este nuevo proceso puede ser encapsulado, mientras que el mecanismo de inversión se da cuando el proceso es internamente, es decir, el estudiante es capaz de pensarlo pero de forma inversa. Eh, Está también la estructura de esquema que se constituye como una colección coherente de las estructuras acción, proceso, objeto y otros esquemas. Además, se caracteriza por su dinamismo, debido a que su reconstrucción es continua y va cambiando debido a la actividad matemática del individuo. Y el mecanismo de generalización se relaciona con la capacidad del individuo para aplicar un determinado esquema en un contexto distinto. En este, los esquemas no cambian, pero los objetos pueden ser asimilados por un esquema para ser contextualizados en otros contextos. Nos hemos apoyado en la descomposición genética de Cottrell debido a que presentan una descripción del concepto de límite de una función. Recordemos que una descomposición genética es un modelo hipotético que describe las estructuras y los mecanismos mentales que los estudiantes necesitan construir para aprender un concepto matemático. En negritas ponemos los cuatro primeros pasos de la descomposición genética debido a que las actividades que nosotros tomamos solo evalúan
estos pasos. El método que se utilizó. Bueno, esta investigación es de corte cualitativo y siguió el ciclo de investigación de la teoría, pues, de la siguiente manera. Se aplicaron eh, a 3 actividades para evaluar las estructuras y mecanismos mentales y posteriormente se hizo el análisis de estas. Además, se realizó una entrevista clínica para recolectar más información. Los participantes fueron 2, como ya hemos mencionado, son de la carrera de matemáticas. El primer estudiante, al cual denotaremos como E1, tiene 21 años de edad y acaba de cursar la materia de cálculo diferencial en una variable, mientras que el estudiante E2 tiene 20 años de edad, hace un año cursó la materia de cálculo diferencial en una variable y acaba de cursar la materia de cálculo diferencial en varias variables. Bueno, a continuación veremos las actividades. Esta actividad tiene 4 incisos, en donde el primer inciso está diseñado para evaluar si el estudiante realiza acciones en el registro algebraico numérico, es decir, que a partir de los valores de la tabla cercanos a x igual a 1, asocie este con su imagen bajo la función f. El inciso b, a qué número se aproxima, nos permite evaluar si interioriza las acciones realizadas en el inciso a para construir el proceso dominio. Inciso C. ¿Qué número se aproxima f de x? Esta pregunta nos permite evaluar si el estudiante interioriza las acciones realizadas en A, pero esta vez centrando su atención en el rango, para notar lo que ocurre con los valores de f de x cuando se comparan con el valor de f de 1. Y el inciso D, ¿podrías decirme cómo se relaciona f de x con x? Nos permite evaluar si coordina los procesos dominio y rango. En la actividad 2 se tiene varios incisos, que son 7, los cuales tienen que determinar el estudiante si son ciertas o no las expresiones. Y este tiene el objetivo de evaluar si logra desencapsular el objeto de límite construido en su concepción dinámica o métrica en el registro gráfico y que revierta los procesos de aproximación y validación del candidato de límite. Y finalmente la actividad 3 está representada en el registro verbal y nos permite evaluar si el estudiante desencapsula el objeto de límite a través de la reversión de los procesos de aproximación y así propone una gráfica que represente tales situaciones. A continuación veremos los resultados. Pondremos uno, no todos, porque por cuestión de tiempo no daría para abarcar todas las respuestas. Bueno, en la primera actividad se le solicita al estudiante en el inciso A que completen la tabla, podemos observar que ambos lo hacen, sin embargo, el estudiante E1 en esta parte lo completa correctamente y en la parte posterior los valores que ponen difieren mucho del valor que corresponde, por lo cual nos da indicios de que no completa, eh, pues no tiene completamente la concepción acción del límite de una función en el registro numérico algebraico, mientras que el estudiante E2 en, completó la tabla con decimales y pues nos da indicios de que tiene la concepción acción que corresponde al paso 2 de la descomposición genética en el registro numérico algebraico. Otro inciso que vamos a evaluar de esta actividad es este en el que se le solicita que mencionen a qué número se aproxima X. Ambos estudiantes mencionan que se aproxima 1, sin embargo la manera de argumentar es muy diferente. En el primer estudiante en E1 se observa que nos dice que punto 9 es una décima más pequeña que 1, pero punto 99 es una centésima más chica que 1 y así sucesivamente. Él confunde el orden de los términos de la asociación con la diferencia que guardan estos respecto de 1. Además, al mencionar que cada vez es más chica, nos muestra que sí percibe el acercamiento, aunque se equivoca de escribir eh, el término de la sucesión, lo cual nos da evidencia para decir que uno tiene problemas para construir el proceso dominio, mientras que el estudiante E2 menciona que X se aproxima a 1 porque los valores de la izquierda de la tabla están más cerca de 1 y de igual manera sucede con la derecha, lo cual nos da evidencia para decir que construye el proceso dominio, lo cual corresponde al paso 3 de la descomposición genética. 3A. Bueno, a continuación veremos algunos resultados de la actividad 2. Recordemos que la actividad 2 es una gráfica
Y en esta se le solicitó que dijeran si el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha era igual a 2. El estudiante E1 respondió que sí, sin embargo, la aproximación que él observa es cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces, nos muestra que tiene dificultades para hacer la conversión del registro analítico al gráfico, mientras que el estudiante E2 menciona que es falso porque él puede observar en la gráfica que cuando x vale 2 por la derecha, el valor es igual a -1, lo cual nos da evidencia de que hizo la conversión del proceso dominio y el proceso rango, además de que los coordinó en el registro gráfico, lo cual corresponde al paso 3 de 13 de la descomposición genética. En esta pregunta se les solicitó que dijeran si el límite de f de x cuando x tenía 0 era igual a 0. Ambos estudiantes dijeron que sí, sin embargo, el estudiante E1 tuvo que poner esta expresión algebraica para poder interpretar la gráfica, mientras que el estudiante E2 nos menciona que es cierto. Sin embargo, también observa que la evaluación de f de 0 es igual a 1. Entonces, este estudiante nos muestra evidencia de que construyó los procesos dominio y rango, además de coordinarlos a través de la gráfica de f, y realizó una conversión que pasa del registro algebraico al gráfico, además de hacer la acción de evaluar f en un solo punto, que corresponde al paso 1 en este registro. Y en este inciso se le solicitó que dijeran si el límite de f de x cuando x tiende a 3 es igual a -1. Pues ambos estudiantes respondieron que sí. Eh, Dijeron que los límites por la izquierda y por la derecha son los mismos y por tanto el límite pues es igual a 1. Y eso sucedió en el caso del estudiante E2, mientras que el estudiante E1 menciona que cuando X se va acercando a 3, pues f de X se va acercando a 1, lo cual pues también nos da evidencia de que logró desencapsular el objeto de límite representado en la expresión y construyó los procesos dominio y rango. Y en la actividad 3, ambos estudiantes logran hacer la conversión del registro verbal al registro gráfico, mostrando que desencapsularon el objeto de límite, revirtieron los procesos de aproximación en el dominio y en el rango para poder construir sus gráficas. Y finalmente, en las conclusiones podemos observar que ambos estudiantes han construido diferentes estructuras mentales. Un ejemplo es en la actividad 1, en donde pues el estudiante 1 manifiesta que tiene ciertas dificultades con la concepción a acción debido a que no completa correctamente la tabla. Además, tuvo algunos problemas para construir los procesos de dominio y rango. Y en la actividad 2, ambos estudiantes lograron hacer la conversión del registro algebraico al gráfico, aunque inicialmente pues el estudiante 1 no mostraba evidencia de coordinarlos ni de realizarlos. Sin embargo, tras realizar algunos incisos, logró el objetivo. Y algo interesante para esta actividad es que el estudiante E1 tuvo que asociar la gráfica con una expresión algebraica para poder responder, a diferencia del estudiante 2. Y en la actividad 3, pues ambos estudiantes lograron realizar la conversión y desencapsular el objeto del límite. Y algo que tuvieron que compartir estos estudiantes es que en la actividad 2 tuvieron que recordar los límites laterales, ya que por momentos olvidaron cuáles eran y tenían dificultades respecto a la continuidad de la función. Y en ocasiones se preguntaban si el límite de la función tenía que coincidir con el valor de esta. Y pues una diferencia que pudimos observar es que el estudiante E1 cometió un mayor número de errores a diferencia del estudiante E2 que mostró con mayor precisión las estructuras. Y pues estas son mis referencias y no me queda pues más que agradecerles por su atención